Bhagavad Gita. Capítulo 1. El desaliento de Arjuna. Introducción. Bhagavad Gita. Bienvenidos al audiolibro del Bhagavad Gita, el texto sagrado del hinduismo que contiene las enseñanzas de Krishna, el avatar de Vishnu, a Arjuna, el guerrero que se enfrenta a una batalla decisiva. En este audiolibro, narraremos los 18 capítulos del libro, uno por uno, y comentaremos sus principales ideas y lecciones. El Bhagavad Gita es un libro que ha inspirado a millones de personas a lo largo de la historia, entre ellas a Mahatma Gandhi, el líder de la independencia de la India, que siempre llevaba consigo una copia y lo consideraba su guía espiritual. Acompáñanos en este viaje por la sabiduría milenaria del Bhagavad Gita y descubre cómo sus enseñanzas pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana. El Bhagavad Gita es una narración breve que forma parte de la epopeya hindú Mahabharata. En ella se relata el diálogo entre el príncipe Arjuna y su maestro y amigo Krishna, quien resulta ser una encarnación del Dios Supremo Vishnu. El tema central del Bhagavad Gita es el deber y la acción correcta en medio de una guerra fratricida que enfrenta a dos familias por el trono de un reino. Arjuna se siente confundido y angustiado por tener que luchar contra sus parientes y amigos, y le pide consejo a Krishna sobre cómo actuar. Krishna le explica los principios de la filosofía y la religión hindú, tales como el karma, el dharma, el yoga, la reencarnación y la liberación. El Bhagavad Gita es considerado uno de los textos sagrados más importantes del hinduismo y una obra maestra de la literatura universal. La fecha de creación del Bhagavad Gita no está clara, ya que hay diferentes opiniones entre los historiadores y los creyentes. Algunos lo sitúan en el siglo III a.C., otros en el siglo II a.C. y otros en el siglo II después de Cristo. Los hindúes tradicionales lo datan en el año 3092 a.C., coincidiendo con la fecha de la guerra de Kurukshetra según sus cálculos astronómicos. Lo que sí se sabe es que el Bhagavad Gita fue incorporado al Mahabharata en algún momento posterior a su composición original, ya que no aparece en las versiones más antiguas del texto épico. El desaliento de Arjuna. El primer capítulo del Bhagavad Gita se llama Arjuna Visada Yoga, que significa el yoga de la lamentación de Arjuna. En este capítulo, se narra el comienzo de la gran batalla de Kurukshetra entre los Pandavas y los Kauravas, que son primos y rivales por el trono de Hastinapura. Arjuna, el mejor arquero de los Pandavas, se encuentra en medio del campo de batalla, frente a sus parientes, maestros y amigos, que están en el bando opuesto. Arjuna siente una gran angustia y confusión al ver a sus seres queridos dispuestos a matarse unos a otros. Arjuna le pide a su amigo y carretero, Krishna, que le muestre ambos ejércitos. Krishna accede y le muestra la magnitud de la guerra que está por comenzar. Arjuna se da cuenta de que tendrá que enfrentarse a personas como Bhisma, el abuelo de ambos bandos, Drona, su maestro de arquería, y Karna, su hermano secreto. Arjuna se pregunta si vale la pena luchar por un reino manchado de sangre y si no será mejor renunciar a todo y vivir como un mendigo. Arjuna le dice a Krishna que no quiere luchar y que prefiere morir antes que matar a sus parientes. Arjuna deja caer su arco y sus flechas y se sienta en el carro, abatido y desesperado. Así termina el primer capítulo del Bhagavad Gita, que es el preludio de la enseñanza espiritual que Krishna le dará a Arjuna para ayudarlo a superar su crisis existencial. A continuación, el Bhagavad Gita para todos. Primera parte. El conocimiento del verdadero ser interior y la acción desinteresada. Capítulo 1. El desaliento de Arjuna. Arjuna Visada Yoga. Sus ciegos ojos parpadearon varias veces mientras les hablaba su ministro Sanchaya. Dhritarashtra, el viejo reino evidente, se movió inquieto y carraspeó. Dime, Sanchaya, ¿qué sucede en la sagrada planicie donde se han congregado para pelear los poderosos ejércitos de mi hijo, Duryodhana y de su primo Arjuna? El anciano sabía que la decisión de ir a la guerra adoptada por su hijo Duryodhana era errada. Sabía que el joven rey tenía el juicio enturbiado por los celos que sentía hacia su primo. El anciano sintió remordimientos de conciencia, pero nada dijo cuando su hijo engañó a la familia de Arjuna, privándola de sus justos derechos al reino y haciendo luego oídos sordos a su pedido de una parcela, siquiera de la tierra que con toda justicia les correspondía. Y mantuvo el mismo extraño silencio cuando su hijo injurió a la esposa de Arjuna y a toda su familia, instando a uno de sus secuaces a que la desnudara en público.
Tampoco condenó el siniestro intento de su hijo de asesinar a la familia íntegra de Arjuna, ni procuró hacerle cambiar de parecer al joven rey, cuando poco tiempo atrás se había burlado de las propuestas de paz de esa familia. En verdad, el anciano defendía a su hijo de una manera tan insensible y insata, que ninguna consideración ética o espiritual pudo abrirse paso hasta su corazón. Había perdido su recto entendimiento. Una injusta y desgraciada guerra estaba a punto de estallar, y aunque él era el único capaz de impedir en ese momento la catastrófica matanza, no era esa su intención. Por su carácter noble y sincero, al ministro Sanchaya le habían sido concedidos poderes yóricos temporales varios para ver y oír lo que sucedía en el distante campo de batalla. A la pregunta del viejo rey, respondió así con voz serena: Tu hijo, el rey Duryodhana, está viendo ahora por primera vez en toda su magnitud el ejército del príncipe Arjuna, desplegado y dispuesto a dar batalla. Evidentemente, es mucho más formidable de lo que Duryodhana suponía y parece un poco ansioso. Mientras vuelve la mirada hacia sus propias huestes como si buscara algo o a alguien. Divisa en medio de la muchedumbre a Drona, su viejo maestro de tiro con arco, y con una inquietud casi infantil va prontamente en su busca. Sanchaya se detuvo y se inclinó hacia el anciano. ¿Por qué corre tu hijo hacia su antiguo maestro?, le inquirió insinuantemente. Tal vez es porque su confianza se ha desvanecido o tal vez porque lo acosa su conciencia. El viejo rey no reaccionó de inmediato. Para Sanchaya, este fue un claro signo de que su temperamento era tan siniestro como el de su hijo. Sanchaya continuó descrito viéndole la escena distante. Tu hijo, casi como arrojándole al rostro las palabras a su venerable maestro, le dice: bueno, Drona, ahí tienes el ejército comandado por tu talentoso discípulo Arjuna. ¿Por qué lo aceptaste como discípulo y le enseñaste el arte de la guerra? La pregunta es capciosa, porque implica enrostrarle a Drona el error que cometió años atrás al instruir a ese príncipe que ahora es el enemigo. Sanchaya sacudió la cabeza. Nadie debería hablar nunca a su maestro de este modo. Lo que está haciendo tu hijo revela su nerviosismo. Sin esperar a la reacción del viejo rey, Sanchaya continuó con su relato. Tu hijo está nombrando ahora uno por uno a los distinguidos jefes del ejército rival de Arjuna, algunos de los cuales fueron también discípulos de Drona. Profiere con sumo cuidado cada nombre en una censura indirecta, aunque bastante notoria, a su ex maestro por el gran poderío de su contrincante. Pero ahora, siguió diciendo Sanchaya, tu hijo advierte que se ha propasado y resuelve escuchar a los jefes de su propio bando. Con un gesto de condescendencia, coloca en primer término en la lista a su maestro Drona. Mientras tu hijo continúa hablando, los generales que están próximos a él parecen molestos por esa manera tan exageradamente minuciosa con que enuncia sus nombres. Sanchaya se detuvo un momento, como si observase con más detenimiento la lejana escena y luego retomó su relato. Tu hijo se interrumpe de pronto al notar el malestar de sus generales. Pero tenemos muchos héroes de nuestro lado, les dice, dispuestos a hacerme el don de su vida. Sin embargo, otra vez sus palabras no condicen con su actitud. Hay en su voz un coraje forzado. No resulta claro si está desmereciendo a su ejército o al de su enemigo. Es como si tu hijo, sin proponérselo, atrajera la desgracia para sí mismo y para nuestras fuerzas, al mismo tiempo que procura debilitar al enemigo. Intenta rectificarse e imparte una orden a sus generales. Id a asumir vuestras posiciones en el campo de batalla, les grita y agrega. Y proteger a cualquier precio la vida de vuestro comandante, Bhisma. Sus palabras y gestos vuelven a expresar su vacilación, como si no confiase en sus generales. O quizás su preocupación por proteger a Bhisma, el anciano venerable a quien ambos bandos llaman abuelo, pretende echar un manto de virtud sobre su propio bando. Sanchaya calló mientras seguían observando cómo se desarrollaban los acontecimientos en la lisa distante y luego volvió a hablar. Como si procurase alentar a tu hijo y reparar el menoscabo de la situación, Bhisma ha comenzado a rugir como un león y ahora sopla en su caracola como señal de que la batalla se ha iniciado. Los ejércitos que están detrás de él parecen haber vuelto a la vida súbitamente. Se alza un tumultuoso estruendo de sus cuernos, tambores, símbolos y trompetas. Los contrincantes, conducidos por el príncipe Arjuna y por Krishna, su amigo de toda la vida,
responden ahora a ese sonido ensordecedor con prolongados quejidos de sus propias caracolas. Esto los estimula y unen sus fuerzas para el soplido de las trompetas y el redoblar de los tambores. Tierra y cielo se colman de reverberaciones. Aunque el ejército de Arjuna es menor que el de tu hijo, el tumulto que surge de él parece mucho más potente. Esos sonidos como truenos que parten de los adversarios, parecen desgarrar el corazón de los soldados de tu hijo. Se diría que el clamor de uno y otro bando se corresponde con la justicia relativa de sus respectivas causas. Esa enorme conmoción que proviene de los adversarios parece penetrar de un modo extraño en el corazón y la conciencia de tus huestes. Arjuna se desanima. El viejo rey ciego se agitó inquieto en su asiento, pero Sanjaya, impávido en su sinceridad, hizo caso omiso de su inquietud y continuó comentándole. El enemigo fatal de tu hijo, el príncipe Arjuna, consciente de que la batalla está a punto de iniciarse, alza su arco y habla con fervor evidente, tal vez demasiado evidente. Krishna, dice Arjuna, interpone nuestro carro de guerra entre los dos ejércitos. Quiero contemplar a los que se han congregado aquí para combatir por los perversos deseos de Duryodhana. Todo el mundo en ambos bandos observa cómo Krishna conduce el espléndido carro guerrero de Arjuna hasta situarlo entre los dos ejércitos, frente a los generales enemigos. En forma tajante le dice Krishna, contempla a tus enemigos allí reunidos. Arjuna mira largamente a uno y otro lado, deteniéndose en especial en sus tíos paternos, sus maestros, sus primos y los diversos amigos y camaradas de las que tenían los dos bandos. Al dirigir su mirada a quienes ahora son sus adversarios, parece flaquear, se lo ve confundido. Quiere decirle algo a Krishna, pero la voz se le quiebra en la garganta. No obstante, se repone y procura nuevamente hablarle. Arjuna le dice, al ver a mis parientes aquí reunidos y dispuestos a pelear, me ha sobrecogido de pronto la emoción. Oh Krishna, mis miembros desfallecen, mi boca se seca, tiembla mi cuerpo y se eriza mis cabellos. Mira, Arjuna extiende una mano y hasta él mismo se sorprende de la intensidad de sus temblores. Se aclara la garganta y prosigue. Apenas puedo sostener el arco, mi piel entera arde como un fuego, mis pensamientos semejan un remolino, ni siquiera puedo sostenerme en pie. ¿Qué me sucede, Krishna? Ante este indicio de la debilidad de Arjuna, una leve sonrisa se esboza en el rostro del viejo rey, Sanjaya, la advierte y continúa con el relato. Arjuna inspira profundamente y dice, tengo malos presagios Krishna, nada bueno puede suceder si mato a mis parientes. Querido amigo, esto en nada se parece a nuestros antiguos días de gloria. En este momento no deseo la victoria ni el reino ni las alegrías terrenales, ¿de qué sirve la vida Krishna? Aquellos para quienes desearíamos los reinos, los placeres y alegrías de la victoria, nuestros parientes, maestros y aliados están aquí dispuestos a darnos combate, prestos a arriesgar su vida en esta lucha. Todo es tan vano, Krishna, aunque ellos quieran matarme, yo de ningún modo podría hacerlo. No desearía dañarlos ni por todo el imperio de los mundos ni siquiera por los cielos. Si estas grandes recompensas, ningún interés tienen para mí, porque habría de liberar una guerra sangrienta por este mísero reino. Sentiría vergüenza eterna, Krishna, si derramara la sangre de mis familiares. ¿Cómo podría producirme contento esa matanza? Aunque ellos apunten sus arcos para matar, exterminarlos sería un pecado. ¿Qué importa que sean malvados? Son mis parientes, nunca más sería feliz. Sé que están ciegos por la codicia y que no ve ningún delito en su traición, pero justifica eso que yo también me ciegue, Arjuna siguió diciéndole a Krishna. Querido amigo, cuando las familias destruidas, perecen sus virtudes tradicionales y ella pierde su unidad. Sin unidad, las mujeres se corrompen y su corrupción sumerge al mundo en el caos. La turbulencia social se lleva al infierno a la familia, a quienes le han destruido y a todos los rodean. Se dice que quienes destruyen la unidad de la familia deben vivir en el infierno. Ay, y aquí esto, y yo, movido también por la codicia, dispuesto a matar a mis propios familiares. Si desarmado y sin ofrecer resistencia, mis parientes me atacan y me matan, Krishna, que así sea. Más me valdría morir. Tras esas palabras de Arjuna, Sanjaya interrumpió por un momento su relato, y luego le dijo al viejo rey ciego lo que estaba viendo. El gran guerrero,
El príncipe Arjuna, abrumado por las angustias en medio del campo de batalla, se desploma en el asiento de su carro, dejando caer sus manos, arco y flechas. Así concluye el primer capítulo del Bhagavad Gita, la antigua escritura sagrada de la India. Espero que hayas disfrutado de este video y que te haya inspirado a profundizar en las enseñanzas de este maravilloso texto. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal de YouTube Filosofía y Estilo de Vida Budista, donde encontrarás más contenido sobre este y otros temas relacionados con el budismo. También te invito a que estés atento a la próxima entrega, donde veremos el segundo capítulo del Bhagavad Gita, donde se explica la naturaleza del alma y el deber del guerrero. Te agradezco por tu atención y te deseo que tengas un día lleno de paz, armonía y felicidad. Namaste.